Pues quería decir dos cosas principalmente antes de empezar. La primera es agradecer mi presencia aquí hoy por la invitación del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea, que además nos ha propuesto un marco absolutamente innovador de Second Life, que bueno, esperemos que nos adaptemos bien y que funcione, pero que en principio es fantástico, por lo tanto, felicidades. Y en segundo lugar, espero que todo funcione bien, que se desarrolle y que mi avatar no se descontrole. Pido disculpas por si acaso ocurriese. En principio, mi charla hoy va sobre la mediterraneidad y sobre todo el papel de la construcción del concepto, por un lado, que se propone en el motivo genérico del Congreso virtual de hoy, de estos días, vamos, y por otro lado el papel de la alimentación en su construcción y en su desarrollo. Vamos a intentar articular un poco el discurso desde aquí. Y vamos a ver qué papel tiene la alimentación en tanto que parte de la cultura en esta construcción de la mediterraneidad y todo su transcurso hasta el momento presente. Tenemos principalmente, hablando de identidades mediterráneas, la necesidad de hablar del Mediterráneo como un sistema, no como un ecosistema solo, sino como un sistema que funciona teniendo a sus diferentes partes en red. Quiere decir que toda parte o todo elemento depende del resto de los elementos y que la modificación o el movimiento en uno de los elementos implica la modificación del resto porque funcionan como un sistema. Y además, lo que no podemos olvidar del Mediterráneo es que es un espacio en movimiento. Y esto quiere decir además no solamente en movimiento físico, sino en movimiento a nivel de profundidad histórica y por lo tanto en continua evolución. Y esta es la misma definición de la cultura. La cultura se encuentra en todo momento en continua evolución, por lo tanto este es el marco general en el cual nos encontramos. Tenemos de todas maneras una construcción de la mediterraneidad que se ha venido dando sobre todo a lo largo del siglo XX y sobre todo de su segunda mitad. La mediterraneidad o el mismo concepto de Mediterráneo es una construcción social, cultural y académica que se ha venido dando durante bastante más de medio siglo y que está basada sobre un ente geográfico dado. Y a partir de ahí, con toda una serie de elementos que se van adscribiendo a ese ente geográfico y que nos llevan hasta el medio y el clima, por un lado, o hasta las sociedades que circundan el mar. Por lo tanto, a partir de ahí es desde donde se da una construcción de lo que es el Mediterráneo, de nuestra imagen del Mediterráneo y sobre todo de lo que es la mediterraneidad, que se viene dando a lo largo de las últimas décadas. Nos encontramos entre la primera aproximación de Fernand Braudel, con su libro, con su tesis doctoral principalmente sobre el Mediterráneo en París a finales de los años 40, si no recuerdo mal, la tesis la debió leer sobre el 48 o 49 y el libro se publica más o menos en esos momentos, en que Braudel permite un cambio importante de la visión no solamente del Mediterráneo, sino además de la historia como disciplina académica, ¿no? Y hace entrar dentro de esa historia que existía antes, que era un relato de hechos significativos, una historia interdisciplinar, una visión de la historia más interdisciplinar basada en la interacción con elementos como la geografía, como la economía o como la sociología, ¿no? Por lo tanto, empezamos a construir un Mediterráneo desde esa perspectiva interdisciplinaria en el cual Braudel ya empieza a vislumbrar la importancia que tienen el resto de disciplinas en esta construcción de la mediterraneidad. Decía justamente antes en la diapositiva anterior que nos encontramos entre Braudel y Ben-Ami porque justamente el ensayista israelí Shlomo Ben-Ami nos da una imagen de esta identidad mediterránea que nos es muy interesante y muy útil desde nuestra perspectiva.
Él, en tanto que israelí, que judío y que residente en un país como Israel, que es un país hoy en día construido sobre diferentes conceptos, entre el cual la multiculturalidad es uno de ellos, es una de las bases de la construcción del Estado de Israel, nos comenta que a nivel identitario, y más allá de la identidad del Estado judío, la mediterraneidad, la identidad mediterránea se convierte en una identidad posible y en una identidad abierta para los israelíes, porque va bastante más allá de la inclusión o de la exclusión en el Estado, de ser del este, de ser del oeste, del norte o del sur. Simplemente es una identidad abierta que forma parte de su propio país y que constituye una identidad que para muchísimos es una de las más posibles, una de las que más conecta con el resto de los conciudadanos y por lo tanto es una de las identidades más bonitas y más interesantes que Shlomo Ben-Ami considera como una de las identidades israelíes. Por lo tanto, vemos que nos movemos entre esa construcción del Mediterráneo que ya nos da las pautas de lo que será la próxima visión de la mediterraneidad y que por supuesto tiene muchos fallos y se basa en muchos casos en premisas que no son del todo ciertas, pero que nos sirve porque durante más de medio siglo ha sido la base para la construcción de lo que es el Mediterráneo y de lo que es la mediterraneidad. El Mediterráneo como espacio geográfico, como ente que se sitúa dentro de unas características climáticas más o menos determinadas, que influyen también en la manera de vivir de las gentes que circundan el Mediterráneo. Uno de los fallos quizá mayores de Brodel en su momento es el intentar apuntar a la unidad del Mediterráneo, o quizás a una unidad como equivalencia de uniformidad y dejar de lado la importante diversidad y la importantísima distorsión que la diversidad implica en esta concepción del Mediterráneo. Pero de todas maneras nos interesa sobre todo la concepción de Brodel porque nos sitúa en la nueva manera de concebir el Mediterráneo, sobre todo de manera académica a partir de lo que es la segunda mitad ya del siglo XX. Y desde ahí pasamos a la alimentación. Tenemos el papel de la alimentación en el Mediterráneo como también una construcción que se da a partir de ese momento. La alimentación es algo común en el Mediterráneo, es decir, podemos decir que existe una alimentación mediterránea y desde ahí la elaboración de una dieta mediterránea. En su base podemos ver que hay pocas especies endémicas del Mediterráneo. Si empezamos a buscar a nivel originario, pocas podríamos encontrar, más allá de la vid, del olivo, quizá de la higuera. Pero de todas maneras vemos que el Mediterráneo sí que es un espacio donde se recogen las migraciones y el movimiento de los productos y sobre todo vemos que es un espacio de aclimatación y de redistribución de esos productos. Decía Brodel también que la cultura era en buena parte el mayor nexo de unión que podría existir en Europa y en esa cultura el Mediterráneo había tenido un valor importantísimo porque desde el Mediterráneo y sobre todo hacia el norte se habían expandido algunos de los principales aspectos de lo que hoy conocemos como la cultura europea y entre ellos la difusión de determinados cultivos, alimentos y cocinas o influencias culinarias. Por lo tanto, vemos que el Mediterráneo es un gran espacio de aclimatación y de redistribución de aquellos alimentos que nos llegan a través de las migraciones y sobre todo no podemos olvidar que encontramos un momento importante de una cierta unidad mediterránea que es los tiempos del Imperio Romano y en el cual ya podemos ver que hoy en día hablamos mucho de globalización, pero en ese momento el Imperio Romano ya crea una cierta globalización alrededor de este área. Por lo tanto, es un espacio de llegada y de redistribución
de alimentos, de concepciones y de elementos culinarios que sí que nos interesan. Nos interesa muy especialmente, y ya sea, como decía, de Asia, de África o de América. No podemos olvidar el papel del Mediterráneo en relación con la aclimatación y con la redistribución de los alimentos que nos llegan de América y que hoy son absolutamente indispensables en todas nuestras cocinas y en todos nuestros sistemas culinarios. Decía que la cultura es uno de los elementos principales y aquí tenemos, por ejemplo, hablando de ese intento de unidad del Imperio Romano en relación con el Mediterráneo, abríamos con una fotografía del dios Baco y nos encontramos aquí delante del templo de Baco en Baalbek, en el Líbano, ¿no? Uno de los templos dedicados a este dios, al dios del vino, no lo podemos olvidar, uno de los elementos de la tríada mediterránea, mejor conservados en estos momentos. El templo de Baco es uno de los grandes monumentos que todavía pueden verse dedicados al dios Baco y que no en vano forma parte, por un lado, de las rutas culturales y turísticas establecidas hoy en día en el Líbano, pero sobre todo también parte de las rutas del vino en el Líbano, que son una de las que por un lado nos acercan a la cultura del vino dentro de este país y por otro lado está sirviendo como elemento de promoción exterior para la venta de este producto a nivel internacional. Por lo tanto, vemos que la cultura se encuentra en la base de buena parte de lo que mueve la economía también y sobre todo vemos también las cuevas de Cana, de Cana el-Jalel en el Líbano también. No podemos olvidar que uno de los primeros milagros, o el primero, si no recuerdo mal, el primer milagro que hizo Jesucristo, que tenía una parte dionisíaca también en su formación, fue la de convertir el agua en vino. Por lo tanto, esto lo hizo evidentemente en las bodas de Caná. Así que tenemos también este paisaje de las cuevas en estas rutas, ¿no? Rutas libanesas. Pero vemos sobre todo que esta cultura ligada con la alimentación es uno de los aspectos más importantes que guían nuestra comprensión de la misma y que la ligan además con los distintos paisajes. No podemos olvidar que la mayor parte de paisajes que tenemos hoy en día son paisajes no naturales, quiero decir que son paisajes transformados por la mano humana. En estos momentos tenemos en pantalla una de las imágenes de las terrazas de plantación de viña en la región del Priorat, en el sur de Cataluña, ¿no? Una de las denominaciones de origen cualificadas en España y una de las más internacionalizadas. El producto está íntimamente ligado con el origen y con el paisaje y por lo tanto no es en vano que podamos pensar que hay muchísimo más detrás del alimento, de aquello que comemos y que nos afecta directamente al cuerpo, de aquello que nos nutre. O en el caso del vino, en este caso podemos decir que hay muchísimo más detrás de una etiqueta de vino que aquel vino que se encuentra dentro. Por lo tanto, desde este mismo punto de vista, vemos que la cultura es principal a la hora de comprender nuestra propia alimentación y, sobre todo, de situar esa alimentación como parte de la cultura, porque no es otra cosa. La alimentación es cultura y es una de las partes principales de la cultura y es quizá uno de los hechos primordiales, uno de los hechos que dan paso a la especie humana en tanto que especie como tal, el hecho de cocinar. Pero lo que sí es cierto es que de la cultura pasamos al concepto de patrimonio. Nos interesa muy especialmente el concepto de patrimonio porque la dieta mediterránea fue considerada como patrimonio intangible, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el año 2010, como bien sabemos. Pero la cosa es, ¿qué es el patrimonio? ¿No? ¿Y cuál es su origen? ¿Cuál es la importancia del patrimonio? ¿Y qué es o qué puede ser el patrimonio?
Bueno, la respuesta, por no extenderme mucho, tiene que ser forzosamente rápida y pido disculpas por ser tan simplista, pero finalmente, ¿qué podríamos decir que es el patrimonio? El patrimonio es un acuerdo social, finalmente. Es un acuerdo social sobre aquello que consideramos que es tan importante para nosotros como sociedad que merece ser salvaguardado y que merece además ser legado a las generaciones futuras. Es un elemento que escogemos entre otros, por lo tanto, todo podría ser patrimonio en principio, pero nosotros elegimos qué es patrimonio finalmente en función de toda una serie de elementos que nos hacen definir el patrimonio de una manera determinada. Por lo tanto, el patrimonio es un acuerdo social, pero es además una elección. Es algo que nosotros decidimos que nos representa, que forma parte de nuestra identidad y por lo tanto de nuestra cultura, y que debe ser conservado y legado a generaciones futuras. Su origen, de todas maneras, no es tan remoto. Estamos hablando del patrimonio como algo que aparece en el siglo XIX y que tiene un recorrido hasta el momento actual que no podemos seguir en una intervención tan breve, pero que sí que es importante situar que esta misma concepción de patrimonio es muy reciente y, por lo tanto, el patrimonio cultural inmaterial, que es aquel que va más allá de lo tangible, más allá de lo material, más allá de lo físico, más allá de los edificios, es un patrimonio absolutamente nuevo, novedoso y que se sitúa además pues casi en el cambio de siglo, pero en el cambio de nuestro siglo, en el cambio del siglo XX al XXI. Por lo tanto, si ya es reciente el patrimonio, es muchísimo más reciente el cultural inmaterial, que es al cual se refiere la alimentación. Y finalmente, ¿qué es o qué puede ser patrimonio? Pues puede ser patrimonio aquello que elijamos como tal cosa. De todas maneras, mientras que hace solamente unas décadas podía ser patrimonio aquello más físico, más material, vemos que en las últimas décadas, sobre todo en las últimas 2 décadas quizás, el patrimonio ha avanzado muchísimo hacia estadios que nos llevan más hacia lo inmaterial, hacia las creaciones humanas intangibles y sobre todo hacia aquella parte más etnológica y menos física, menos arquitectural. Y desde este mismo punto de vista, ¿puede la alimentación y su cultura ser patrimonio? Evidentemente, puede y lo es. Y es esta misma situación la que nos lleva a todo un recorrido que finalmente nos sitúa en la declaratoria de 3 candidaturas por parte de UNESCO relacionadas con la alimentación y que son concebidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2010. Tenemos principalmente la cocina mexicana porque fue la primera. La cocina mexicana ya se presenta no en 2010, sino en 2005 como una candidatura directamente relacionada, que relaciona de manera patrimonial la alimentación y la cultura. Evidentemente, en el año 2005 ni UNESCO ni la candidatura mexicana estaban preparadas para este hecho, pero marca, por un lado, podemos decir, el hito de que por primera vez una candidatura relacionada con las cocinas se presenta a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Para la siguiente convocatoria, en 2010, vemos que ya, además de la cocina mexicana, la gastronomía francesa y la dieta mediterránea se han unido a la terna. Y es especialmente ese un año importante para nosotros, el año 2010, porque es el año en el cual oficialmente y desde una institución supranacional como es UNESCO, que es una agencia de Naciones Unidas, el patrimonio entra directamente, o la alimentación, podemos decir, la alimentación y las cocinas entran directamente consideradas como patrimonio a nivel oficial e internacional. Vemos de todas maneras que tenemos estas 3 candidaturas que declaran cosas distintas. A pesar de estar las 3 directamente relacionadas con la alimentación, cada una declara una cosa distinta. La cocina mexicana declara las cocinas populares de México, ejemplificadas en principio en la cocina michoacana, pero declara unas cocinas populares. En el caso de la gastronomía francesa, lo que se declara es
una gastronomía y sobre todo desde este punto de vista las influencias gastronómicas que Francia ha establecido y ha tenido en relación con el establecimiento de lo que hoy es actualmente entendido como gastronomía alrededor del mundo y sobre todo la importancia y la influencia de la gastronomía francesa. Mientras que en el caso de la dieta mediterránea lo que se declara es un estilo de vida. Es decir, desde aquella idea que Braudel planteaba al principio de esos elementos en común alrededor del área mediterránea, lo que viene a plantear la dieta mediterránea como patrimonio es justamente esa visión que ya recogía en su día Selkirk, cuando empieza a analizar el Mediterráneo como una especie de conjunto en el cual empieza a extraer los elementos que tienen importancia alrededor de la salud. Desde ahí lo que vemos es que lo que destaca esta candidatura de la dieta mediterránea son aquellos elementos, aquel aire de familia que lo mediterráneo tiene en común en relación con la alimentación. Y vemos sobre todo pues, que viene la declaratoria en el año 2010. Claro, una declaratoria importante y al mismo tiempo muy complicada, porque no podemos olvidar que estamos hablando de un bien cultural que está afectando a más de 22 países alrededor del Mediterráneo y a varios millones de personas. Por lo tanto, es un bien difícil de concebir y es un bien difícil también de declarar por parte de UNESCO. Y así, esto es parte de los problemas que hubo en relación con la declaratoria. ¿Qué patrimonio declaró UNESCO en su día? Pues sobre todo aquí tenemos la parte que UNESCO declara como definición de esta dieta mediterránea, pero vemos que sobre todo es una declaración que enfoca los aspectos culturales relacionados con la alimentación y en los cuales la salud tiene un papel absolutamente secundario cuando lo tiene, principalmente se declara un estilo de vida, way of life, lifestyle, a set of skills, knowledge, rituals, symbols, traditions. Vemos toda la parte cultural ligada a la alimentación, que es lo que se declara en la candidatura de la dieta mediterránea, que finalmente se inscribe en el año 2010. Aspectos principales de esta candidatura que forma parte de esta mediterraneidad y que, como decíamos, sigue esta formación de concepto de mediterraneidad que ya veíamos definida desde el inicio. Pone el foco en la cultura. El papel de la salud es muy secundario porque principalmente la cultura es el elemento principal. Lo que declara son unos estilos de vida, es decir, aquel aire de familia a la hora de vivir alrededor de la alimentación que podemos seguir de alguna manera alrededor de las sociedades que circundan el Mediterráneo. Tenemos un elemento importante y es que ningún alimento es patrimonio por sí solo. El aceite de oliva, por ejemplo, no es patrimonio, o los vegetales no son patrimonio. Únicamente el sistema del que hablábamos al inicio, esta alimentación mediterránea como sistema, eso es el patrimonio, aquello que lo incluye todo, pero es el sistema el patrimonio, el sistema culinario, no ningún elemento separadamente. ¿Y qué es lo que se patrimonializa principalmente? ¿Cuáles son aquellos elementos en común? Porque ni siquiera ningún alimento es común a todo el Mediterráneo, ni siquiera el aceite de oliva es un alimento común a todas las sociedades y a todos los países que circundan el Mediterráneo. ¿Qué es lo que se declara? ¿Dónde está el foco principalmente? Pues aquella parte de construcción más cultural alrededor de la alimentación, las técnicas culinarias, las cocinas, transformación, maneras de consumo, organización de la cotidianidad alrededor de la alimentación, es decir, cómo la alimentación como un todo nos afecta en nuestra manera de vivir y en nuestro día a día. Vemos sobre todo que esta declaratoria afecta directamente a nuestra propia concepción de la salud. Tenemos que tiene una influencia directa, por ejemplo, cuando en el año 2011 se construye la nueva pirámide de la dieta mediterránea, directamente enfocada hacia la nutrición, pero con una nueva base. Vemos que en su base, sobre todo, se encuentran los aspectos más sociales ligados a esta nueva concepción de la dieta mediterránea enfocada como elemento cultural. Vemos los elementos de convivialidad,
de cocinar juntos, de comensalidad y de estacionalidad y biodiversidad que ya empiezan a marcarse en este momento. Por lo tanto, es evidente que esta nueva concepción tiene una influencia directa y que empieza a ser ya determinante a partir de ese momento en la nueva concepción de lo que es la dieta mediterránea y que incluye aspectos que nos llevan desde la salud inicial que había consistido en el centro de la definición de dieta mediterránea en los años 60 y en adelante, hasta este momento en el cual la definición misma se transforma, y se transforma sobre todo a través de la cultura. Y ya para ir concluyendo, porque creo que más o menos estamos en el tiempo, iríamos resumiendo, mostrando estas identidades mediterráneas, esta mediterraneidad que nos podría definir como unas identidades relativamente complejas y que tienen distintos niveles, dentro del cual la mediterraneidad es una de ellas, no la más importante, quizá una de las más complejas y más difíciles de definir, pero como decía Ben-Ami al principio de esta charla, referíamos, es una identidad posible y sobre todo que nos permite facetas de nosotros mismos en tanto que individuos sociales que otras identidades no permiten. Vemos el paso o la importancia de la cultura como instrumento, la cultura como prisma, la cultura como manera de ver todo aquello que nos rodea, incluida la alimentación. Y de esta misma postura, la del patrimonio como compromiso, porque no podemos olvidar que la declaración de un patrimonio implica el compromiso de quien lo declara y de quien lo acepta de su salvaguarda y, por lo tanto, de la continuación de su uso y de su legado hacia las generaciones futuras. La alimentación, por lo tanto, es instrumento de la cultura, porque es uno de nuestros principales elementos culturales, y de esto no hay ninguna duda. Y, evidentemente, su importancia es bastante más de lo que pensamos, porque afecta a elementos que no pensaríamos en un principio que estarían relacionados, como podemos ver en la transformación de la misma dieta mediterránea desde la salud hacia la cultura, y sobre todo a perfiles más allá que en estos momentos se encuentran en marcha, como un paso más, que es el de la sostenibilidad, ¿no? La dieta mediterránea, sobre todo, podemos decir que ha marcado un camino difícil desde una concepción dirigida directamente a la salud, desde un core inicial en el cual la salud era el elemento único al cual había que acercarse, hasta un camino que la sitúa hoy en la sostenibilidad y que la ha llevado por la cultura y el patrimonio como parte de ese camino que nos llevan hasta el presente. Por lo tanto, todo eso finalmente forma parte, enlazando con el inicio de esta charla, con aquella definición de mediterraneidad, de importancia del Mediterráneo y sobre todo de construcción de una comprensión alrededor de este mar común, que nos lleva desde aquel inicio hasta las concepciones que tenemos hoy en día y que evidentemente han pasado por elementos tales como la alimentación y la dieta que tenemos hoy en día. Y por mi parte, para no extenderme mucho más, porque estamos ya casi sobre el tiempo, pues lo iba a dejar aquí. Por lo tanto, les agradezco muchísimo su atención y muchas gracias, sobre todo, como decía al inicio, a la organización por invitarme a esta ponencia y a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias.